No nos puso música, pero igual está buena la frase. No nos puso nada hoy. Hoy no está inspirado el profesor, ¿eh? Guarda. Hola, clase, buenas tardes. Hola, profe, buenas Hola, tardes. Hola, profe. profe. Hola, profe. Qué calladito que están, ¿qué pasa? ¿Los trató mal la No semana? pusiste música, no pusiste ¿Usted que no música puso hoy. música, profesor? Perdón, perdón, pero hoy quería compartir la frase que justo me la encontré hoy y me pareció buena con el tema que vamos a desarrollar. Creo que hay una forma de poder compartir y poner música, pero bueno, todavía no la descubrí. Así que cuando la descubra, tenemos frase y música, ¿eh? Para mí que no estabas Bien, bien. inspirado, José. No, inspiración puede faltar, pero actitud nunca. Actitud hay siempre, para todo, ¿eh? Esa. Esa es la clave. Bueno, clase, vamos a empezar. Le doy la bienvenida a la clase sincrónica número 9 de la economía, o 810, ¿sí? Em, Vamos a continuar hablando un poquito de lo que nos quedó de la unidad 2. Em, bueno, como verán, ya terminamos el trabajo práctico también. Tienen tiempo hasta hoy, lo que no hayan podido presentarlo o tengan que hacer correcciones, ¿sí? Tienen tiempo hasta hoy, hasta la noche, para presentarlo y yo lo voy a corregir a partir de mañana. Eh, y ya también les voy a dejar mañana el trabajo práctico número 3, ¿sí? El trabajo práctico número 3 van a tener fecha de entrega desde el 9 al 14 de octubre, ¿sí? Para trabajar. Hasta la próxima clase van a tener para entregarlo. Profe, buenas tardes. Disculpe, Sí, buenas tardes. disculpe Buenas que tardes. lo moleste, digamos. A mí me pasó algo con el trabajo práctico que yo lo iba, cuando lo iba a entregar, me decía que la noche anterior, o sea, a las 12 de la noche del día anterior, digamos, había cerrado.
pero en la plataforma me figuraba, por ejemplo, que hasta el viernes a las 00 tenía, pero cerraba en realidad el jueves, o sea, la noche del jueves para el viernes. Sí, Entonces me quedé sin entregar el trabajo y ahora entregué el recuperatorio, pero si llego a desaprobar el recuperatorio, o sea, como que no tengo más chance y era confuso el tema de la Y a mí me entrega pasó lo del mismo, trabajo. profe. Pensé que era hasta hoy, las 12:00, A y lo mí entregamos hoy. también, profe. es hasta hoy, ¿eh? Debe ser un problema del sistema, pero es hasta hoy. Ah, porque nos decía que No, estaba atrasada la tarea. Por eso te contábamos. No, no, Estaba está hasta retrasada. hoy. de todas maneras yo hablo de la entrega anterior, o sea, de la entrega del Sí, pero práctico práctico, digamos, no del recuperatorio. claro, pero está pasando lo mismo ahora. Pasó con la primera entrega, me hicieron la misma situación y ahora volvió a pasar. Lo que puedo hacer, probamos, es poner la fecha de entrega hasta mañana, no sé, a las 10 de la mañana. Es por la hora Eh, que ponen, profe. Usted pone cero claro, cero y tendrá que poner 23:59. exactamente, tenés razón, Nuria, es por eso. Y si no lo modifico ahora, cuando termino la clase, lo modifico y pongo 23:59, 23:55. Y ahí les va a dejar entregar. ¿Les parece bien? Hacemos así, ¿eh? Sí, Hola, profe, profe. el Sí, tema conmigo, por profe. ejemplo, disculpe, el tema conmigo es que si yo tengo que, o sea, si desapruebo el práctico, no tengo más chance de recuperación. Sí, Eso, de todas por eso yo maneras, le decía eso. recordá que son el 70% de los prácticos aprobados. Si los otros dos Ah, bien. prácticos los aprobás, no te preocupes, ¿sí? Es el 70% de los prácticos y los foros y todo lo que estemos haciendo durante el cuatrimestre. Bien, Ah, bueno, vamos con Desiree que tiene la mano levantada y después con Marcela. ¿Sí? Sí, sí, profe. Yo quería, buenas tardes. Quería avisarle que yo cuando envié ayer el trabajo, Sí. envié un archivo que era el anterior, estaba vacío y ahora lo volví a subir ayer Ah, para bueno, la corrección de este y no es. bueno. Pero yo te hice una corrección o no, Desiree. Hola, ¿quién tiene el No hice audio? una Por corrección, favor, pero ¿quién era tiene porque el me audio? faltaban las otras hojas. Ah, te puse entonces en la observación que faltaban las otras hojas. Claro, sí, sí, por eso. Bueno, ¿y lo Y pudiste que volver a subir? sí, ahora lo subí bien, lo pude subir en Excel. Lo había podido subir en PDF, pero no podía en Excel. Y ahora pude. Bueno, bueno, listo, quédate tranquila entonces. Marcela, te escucho. Gracias, profe. Profe, te iba a consultar más que nada, porque yo no mandé nada, ¿viste? Lo tengo aprobado, la única diferencia que vos me dijiste que era eh, tolerancia o aceptable, algo así, no me acuerdo bien. Tolerable y no tolerable. Y yo le puse Sí. alta, media, baja. Eso lo tengo que modificar porque la verdad que imposible hacerme tiempo para mandarlo. Y lo que pasa que era la consigna, Marcela, la planilla se Ya tiene lo que tengo repetir. aprobado. Yo ya lo Sí. tengo aprobado. El tema es que quiero saber si lo tengo que volver a mandar o no. No, no, Porque no. si lo tengo que volver a mandar, no me dan los tiempos. No, no, está bien, no está bien. Si está aprobado, no tenés que enviarlo, ¿sí? Ah, Bueno, ¿alguna consulta más o continuamos con la clase? Así, Profe, ¿ya corrigió los prácticos recuperatorios? estuve corrigiendo algunos, dejé observaciones para aquellos que tenían que bien. cambiar algo, para que lo puedan corregir antes del cierre. eh, y mañana voy a seguir corrigiendo. Bueno, Bien, Sofía. Bueno, estamos entonces, un segundito, vamos a... Bueno, les dejé esta frase hoy porque, bueno, como les decía, vamos a arrancar con la clase anterior. Estuvimos hablando un poquito de lo que es carga de trabajo, ¿sí?
Carga de trabajo que se refería a la relación directa de lo que hace un trabajador. Digamos, un trabajador cuando tiene que realizar una tarea tiene una parte física y una parte mental, ¿sí? Tiene que hacer un esfuerzo para realizar una tarea, ya sea moverse o estar en posición estática, como habíamos hablado, ¿sí? Y después tiene una parte mental, ¿sí? Que es, bueno, tener que pensar la tarea, diagramarla, hacerla con resolver, tomar información, ¿sí? Todo eso es la carga de trabajo. Sí, Santiago, te escucho. Profe, disculpe que lo teleconsulto, ¿la planilla ya la mandó? ¿La asistencia? No, todavía no, Ah, bueno, bueno, Santiago. listo, muchas gracias. De nada. A ver que les quiero compartir algo. Dame un segundito. Ah, acá tengo. Vamos a compartir. Ya estoy, ¿eh? Ya estoy, ya estoy. Bueno, acá está. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, profe. Sí, Bueno, Sí, profe. entonces, habíamos dicho en la clase anterior que hablamos de carga física, ¿sí? ¿Por qué era importante la carga física? Era la exigencia, la actividad física que hacía un trabajador, ¿sí? Un desgaste de energía para mover, ¿sí? Ciertos músculos del cuerpo, ¿bien? Eh, ese desgaste de energía a veces es estático o dinámico, digamos. A veces el trabajador eh, utiliza sus músculos para hacer una especie de tensión y relajación, y en otras está en posición continua, una posición postural mucho tiempo, ¿sí? La diferencia en eso está en el consumo de energía y la circulación sanguínea, ¿sí? Eh, ¿Por qué era importante esto? Es importante porque lleva a la fatiga muscular. Bien, la fatiga muscular eh, produce síntomas en el trabajador como son agotamiento, sensación de hormigueo, cansancio, que eso después puede derivar en un accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces es importante detectarlo. Así como nosotros detectábamos posturas forzadas, detectábamos movimientos repetitivos, también tenemos que detectar carga física, eh, y cuando hay una carga física, ver que en el trabajador no haya una fatiga muscular, ¿sí? Hay que hacer una evaluación también para ver que ese trabajador no tenga una fatiga muscular. Hablábamos de que eso lo potenciaban dos factores. Uno, la parte de la persona, digamos, la edad, por ejemplo, de la persona, si era más joven, si tenía más años, su estado físico, si tenía alguna enfermedad crónica. Eh, Todo eso es un factor que influía en la fatiga muscular, ¿sí? Otro de los factores que la potenciaba, ¿sí? Es la condición del trabajo, digamos. Eh, Cuando hay un ambiente que hay ruido, un ambiente que no es cómodo, cuando transporta cargas difíciles, cuando no está en una posición forzada, todos esos factores potencian la fatiga muscular, ¿sí? Nosotros la tenemos que detectar y evaluar. Bien, bueno, hoy vamos a hablar de carga mental, ¿sí? Dijimos que todo trabajo tiene una parte física y una parte mental, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante la parte mental? Tenemos que evaluar todo aquello que no se puede evitar, hay que evaluarlo, ¿sí? Eh, ¿Nosotros qué evaluamos? Los puestos de trabajo.
evaluamos la elección de los equipos, cuando hablábamos de la altura de un equipo, de una mesa, que tenía que estar a la altura del trabajador y no el trabajador a la altura del equipo, ¿sí? Y los métodos de trabajo, cuando vimos estudios de método. Bien. Ahora, cuando les hablo de carga mental, ¿sí? Actualmente, sí, en la vida cotidiana de todos, hay muchas dolencias psicosomáticas, ¿sí? Esto está en el material. Hay muchas, en la vida cotidiana de nosotros tenemos muchas dolencias psicosomáticas. ¿A qué se refiere con psicosomáticas? Son aquellas que terminan derivando en algún problema físico, ¿sí? Problema físico como por ejemplo, no sé, ansiedad, como que por ejemplo hay personas que empiezan a perder peso, son todos estas dolencias psicosomáticas, ¿sí? Son producto de las exigencias actuales, tanto de la vida, nos pasa en la vida, en nuestra vida personal, pero también se ve mucho en el trabajo, ¿bien? En el trabajo hay muchas exigencias, ¿sí? Que a veces llegan a entrar, ahí entran en juego los factores psicológicos. ¿Se acuerdan cuando nosotros... sí, dame un segundito, Daniel. Vamos a continuar con la clase y después seguimos con las preguntas. Dale. Eh, ¿Se acuerdan cuando nosotros detectábamos en la planilla los factores de riesgos? Por ejemplo, que vimos movimientos repetitivos, levantamiento manual de carga, transporte. Cuando detectamos todos esos factores de riesgos, bueno, en carga mental nosotros tenemos que detectar los factores psicológicos, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores psicológicos? La ansiedad, el estrés, la depresión, ¿sí? Eh, que se terminan agravando con aparición de síntomas físicos reales. Bien. Y dentro de esos factores psicológicos, nosotros nos vamos a centrar en el estrés. Bien. Eh, Nosotros tenemos acá carga mental, ¿sí? Y estrés. El estrés, ¿sí? Se dice que es un desequilibrio entre la demanda y la capacidad de respuesta del trabajador. Bien, cuando hay un desequilibrio en esa sensación del que el trabajador tiene de poder avanzar con una tarea o sentirse que esa tarea lo sobrepasa, ¿sí? Eh, Se empieza a ver un desequilibrio. Ese desequilibrio termina en un estrés, ¿bien? Algunos autores incluyen que en este balance también evalúan también lo que a veces los trabajadores esperan, ¿sí? Ellos tienen determinada sensación de que esperan algo, quieren algo, ¿cómo es que se dice? Aspiran a algo y después la realidad es otra, ¿sí? Y por ahí las empresas prometen algo, no hay carrera administrativa, no hay oportunidad de crecimiento, entonces el trabajador empieza a sentirse mal por esa situación y se empieza a generar un desbalance, que es lo que explicaba al principio, ¿sí? El estrés es una respuesta a un agente externo, ¿sí? Que nos produce ese estrés, ese riesgo, ¿sí? ¿Cuáles son los factores, los estresores en este caso, los que están en la unidad? Cuando habla de estresores que potencian los estresores del ambiente físico, ¿sí? Como lo vimos en la unidad uno que vimos factores ambientales, ¿bien? Vimos iluminación, temperatura, ¿sí? En carga mental hay estresores que también son derivados del ambiente donde está el trabajador. Si el trabajador está en un ambiente donde la temperatura no es acorde a, a un buen ambiente de trabajo, donde la iluminación, como hablábamos siempre, que es mala,
o es, o es un exceso y termina en una fatiga visual, o hay mucho ruido. Esos estresores, ¿sí? Son del ambiente, ¿sí? Estresores del ambiente que perjudican al trabajador. Bien, nosotros los tenemos que detectar también. Los detectamos y evaluamos. Después hay estresores relativos al contenido de la tarea. Bien, Eh, los estresores que tienen, que están relacionados al contenido de la tarea, tengo por acá. Bueno, acá dentro de este factor relativo al contenido de la tarea, entra un punto muy importante que es la carga mental, ¿sí? Así como hay, como hay diferentes estresores que potencian, por ejemplo, ambiente físico, relativo a la organización y relativo al contenido de la tarea, nosotros nos vamos a centrar en carga mental, ¿bien? ¿Qué es la carga mental? Bueno. La carga mental es la carga mental designa la obligación cognitiva o el grado de movilización de energía y capacidad mental que la persona pone en juego para desempeñar una tarea, ¿sí? Es su habilidad para poder pensar y poder utilizar mucha energía para resolver un problema, ¿sí? O para realizar la tarea que se le encargó. ¿Bien? Ejemplo, yo les pongo un caso de un trabajador que, eh, que realiza, por ejemplo, los controladores aéreos. ¿Ustedes qué les parece? A ver, para explicar un poquito la tarea. Un controlador aéreo está en una torre de control, sí, es el que se encarga de manejar la ruta de los vuelos. Viene un vuelo, se comunica, le da permiso, autorización para aterrizar, para mantenerse en determinada altura. Eh, yo les quiero preguntar, si nosotros tenemos que ver un trabajador que está por, Ezeiza, ¿sí? En la época más alta de vuelos, ¿qué tipo de carga mental les parece que tiene ese trabajador? ¿Mucha, poca? Y si está en temporada es mucha. Sí, profe, es mucha. Exacto, exacto. Es mucha. Y la carga mental aumenta cuando el riesgo de equivocación también aumenta. Si yo me Sumado equivoco, a la falta de descanso también. También. exacto, sí, bueno, ahí ellos mucho descanso, trabajan mucho lo que es la parte psicológica porque están continuamente trabajando con mucho estrés. Eh, y bueno, la carga mental es muy importante el tema de si yo me equivoco, qué tan grave es mi error. Imagínense que la carga mental va a aumentar si yo al equivocarme como controlador de vuelo doy mal una información o un dato y ese avión que viene lleno de personas sufre un accidente. Entonces, Claro, pone en riesgo también a los pasajeros. exacto. Es, es, Distinto es otra tarea que puede ser, yo me equivoco y no pasa nada, digamos. Perdón, me equivoqué, lo hago de vuelta. eh, eh, entonces, la carga mental aumenta por ese lado. Sí, pero a veces, pero no siempre tiene que ver con, la carga mental tiene que ver con dos cosas, con la cantidad de tarea, ¿sí? Y con la calidad de tarea, ¿bien? Podemos tener una carga mental por una tarea, por mucha tarea, pero también podemos tener una carga mental por tarea, por poca tarea. Una persona, era lo que yo le hablaba al principio, cuando hay un desequilibrio en el balance del trabajador y la tarea. Si yo como trabajador estoy motivado, me siento capacitado, tengo ganas y la empresa no me da tareas, ¿sí?
yo empiezo a sufrir un estrés. ¿Por qué? Porque no tengo tareas para hacer y yo siento que ahí estoy perdiendo el tiempo, siento que estoy desmotivado, siento que soy un desperdicio, siento que, no sé, o capaz que no me dan ¿Qué tarea le porque no pasa? me creen capaz. Eh, entonces todo eso también genera un estrés, ¿sí? No siempre tiene que ver con el grado no siempre tiene que ver con que la tarea sea importante o no, digamos, ¿sí? O sea mucha o poca. O sea, tiene que ver con eso. Si es mucha, me puede generar un estrés y si es poca también me puede generar un estrés. A veces le dan a una persona muchísima información, muchísima tarea, le exigen demasiado y el trabajador siente que no puede en todo eso, siente que no es capaz y empieza a sufrir estrés, ¿sí? Empieza a sufrir una carga mental. Ahora, un trabajador que, por ejemplo, relacionemos la unidad anterior de carga física y carga mental. Un trabajador, un albañil, eh, ¿tiene carga mental? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puede sufrir, puede sufrir Y carga sí, mental? cualquier No, trabajador, carga física. calculo, porque Sí, igual, porque ser albañil, puedes tener muchas horas de trabajo, puedes Va tener de todo, carga mental, en menor o mayor medida, pero va a tener temas sus con tus problemas. compañeros. exacto. Perfecto, sí, un albañil puede tener carga mental, ¿sí? No siempre, porque hace trabajo físico, no va a tener una carga mental, ¿sí? Recuerden que hay diferentes estresores que potencian el estrés y la carga mental, ¿sí? Uno puede ser la organización, derivados de la organización, derivados de la tarea, ¿sí? O derivados del ambiente. Eh, si a ver, Bueno, a ver, hay alguien que por tiene ahí, el audio. profe, en el albañil lo que se da también, o sea, tiene que ver mucho lo que es el afuera, ¿no? Porque también es, digamos que si está en regla, es un trabajo que está bien ¿cómo es? Remunerado, pero si Sí, está generalmente en negro, es poco y también la carga mental viene con el tema de que a fin de mes nunca le alcanza la plata y todo lo demás. exacto, exacto. Em, También de hacer bien el trabajo. claro, exacto. Tiene una presión de hacer bien su trabajo. Él se equivoca en un cálculo, se equivoca ellos toman medidas y si se equivocan en un cálculo, en una columna, se puede caer una casa, digamos, ¿sí? Entonces, tienen un grado de carga mental. ¿Bien? Claro, claro, porque saben que son tareas que no se pueden repetir o no las podés como levantar y hacer de nuevo y esas cosas, digamos que no se puede corregir. De ahí también viene un poco la presión de no equivocarse también. Exacto. Entonces, tiene carga mental porque tiene que tomar información, ¿sí? Tiene que procesar esa información, en muchos casos la tenemos que aprender, tenemos que memorizar, todo eso empieza a generar una carga mental, ¿sí? Me parece Eh, que, profe, me parece que todos los trabajos, sean blancos, sean negros, generan eso. La carga mental, la responsabilidad y lo que conlleva todo eso. O sea, todo exacto, tiene, es como que se unifican todos los criterios, me parece. Todos sí, empiezan a entrar en juego todos los factores que al trabajador lo empiezan a sobrecargar, digamos, ¿sí? Profe, hay un micrófono abierto. A ver, a silenciarlo. Ahí está. Tratar de dar clases por Zoom y que no apaguen los micrófonos también es estresante, profe, ¿o no? Exactamente, bueno, muy bien. ¿Dónde entraría acá, por ejemplo, en la filmina esta que vimos recién? Espera que lo voy a compartir.
Profe, cuando le relativo, empiece a bajar un puntito, no lo van a Sería, dejar más abierto al micrófono. relativo a la tarea. ¿eh? Relativo a la tarea o al ambiente físico, ¿sí? Al ambiente de trabajo. En este caso, nuestro ambiente de trabajo sería Virtualidad. esta conexión virtual, la virtualidad, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Al haber ruido, ¿sí? Empieza el agente estresor, en este caso, es el ruido, ¿sí? Los estudiantes empiezan a, a escuchar un ruido molesto que les empieza a generar Un una, malestar. eh, un malestar psicológico, ¿sí? Recuerden que nosotros como técnicos siempre tenemos que trabajar la parte física y mental de prevenir, tanto la parte física como mental, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante prevenir esto de los estresores? Porque ¿qué le puede pasar a un trabajador que está todo el tiempo con ruido, con acción deficiente, con una carga mental excesiva, ¿sí? Con una organización que no le paga bien, le dan muchísima tarea, muchísima responsabilidad, él siente que no es Y una capaz. ACV seguro, va derechito con una ACV. Sí, pero es Se más enferma, probable. profe. Se enferma, sí, bien, perfecto. Empieza a tener estrés, ¿sí? Empieza a tener fatiga mental, empieza a tener errores, ¿sí? Empieza a producir errores en el trabajo que derivan en accidente. Empieza a tener ansiedad, ¿sí? Esa persona empieza con ansiedad, como que está siempre más allá pensando en resolver cosas. Adelantadas y no puede estar en el momento, vivir el momento, sino que está todo el tiempo tratando de resolver o pensando en situaciones futuras, ¿sí? Profe, También Profe, hay, sacame una duda. sí, El estrés que estamos hablando todo, ¿está ya reglamentado? reglamentado en la ley, ¿te En la referís? ley, en la normativa en vigencia, porque viste que la RT por ahí no lo toma como enfermedad profesional. Mira, yo lo encamino más por el lado de la medicina. Si vos me decís, ¿está reglamentado? Sí, está reglamentado por el lado de la medicina. La medicina es en este caso la que se encarga de diagnosticar, de prevenir y de recomendar acciones para ese trabajador. Cuando un trabajador presenta un problema de estrés, ¿sí? Y es comprobable con su médico tratante, el médico va a decir, bueno, esta persona necesita, en vez de trabajar 8 horas, ¿sí? Va a trabajar el 50% como para que esta persona empiece a mejorar y a cuidar su salud. Y los médicos seguramente se basan por la ley de medicina o por lo que tenga que respaldar el título habilitante que ellos tienen, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, pero no todas las empresas lo toman como enfermedad, ni la medicina lo toma el estrés laboral. Por eso te preguntaba, porque no se está tomando como una enfermedad laboral. No, no es una enfermedad, o sea, no está dentro de la ley de seguridad y higiene, no es una enfermedad profesional, digamos, ¿sí? Es una enfermedad, sí, pero no una enfermedad profesional, que esté en la ley de seguridad y higiene. Sí, en la parte, debe estar en la. ¿No? Sí, ya se cortó el primero. Pues yo estaba asustado porque no podía entrar otra vez. Ahí está. Bueno, les voy a poner para la asistencia, eh, Otra- les voy a poner el link para la asistencia.
Bueno, enero. Estoy tratando, no, ni idea. Tratando de conectarme otra vez. ¿Profe mandó el link o no? No, ahí le estoy copiando, copiar, ahí está, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Y la clave? La clave es carga mental. Profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Oh, sí, ahora estuve hablando un montón de rato y no vi que no me respondía, tuve problemas. Ah, Consulta, esto lo que usted habla no está respaldado en licencias psicológicas o algo así, que generalmente piden. sí, está respaldado, bueno, está respaldado primero por por la ley de la parte médica, lo que le decía. Y después está respaldado seguramente por el convenio colectivo de trabajo que tenga cada institución, cada actividad, ¿sí? La construcción, gastronomía, cada actividad tiene su convenio colectivo, ¿sí? Y ese convenio colectivo está especificado el tema de las licencias, ¿sí? Eh, y después pueden haber también algo interno de las empresas o de las instituciones donde está reglamentado. De todas maneras, siempre la parte médica es muy delicada, entonces si está respaldada por un médico especializado en la parte psicológica o médica o clínica o la especialidad que sea, ninguna empresa o ninguna institución calculo que va a ir en contra de alguna indicación médica, ¿sí? Porque se responsabilizan de lo que le puede pasar a ese trabajador eh, y, generalmente son cuestiones muy delicadas. Profe, en educación es el psiquiatra el que te da las licencias, digamos, por esto, por el estrés y eso. Claro, y lo ideal es siempre cuando organismos grandes, instituciones públicas o privadas, siempre lo ideal lo mejor sería tener un equipo de trabajo que esté conformada por la parte de seguridad e higiene, por la parte de medicina laboral, ahí entraría la parte de psicología, ¿sí? Todo ese equipo de trabajo junto a recursos humanos deberían trabajar en estas cuestiones, ¿no? Nosotros como técnicos o futuros licenciados, para aquellos que sigan, nuestro deber es detectarlo, ¿sí? Y tomar medidas, acciones, evaluar y tomar medidas preventivas, digamos. ¿Y cuáles serían las medidas preventivas? Por ejemplo, si hoy nosotros hablamos de estresores, ¿sí? Que hay diferentes tipos de estresores. Ahí voy, Isabel, ¿sí? Hablamos que había estresores del ambiente, ¿sí? Estresores relativos al contenido de la tarea y estresores relativos a la organización. Bien, entonces, si nosotros vamos a un lugar de trabajo y detectamos que en el ambiente hay mucho ruido, más allá de que el trabajador va a tener una lesión en el oído, ¿sí? Eh, tenemos que hacer las recomendaciones para que tampoco se llegue a un estrés de ese trabajador, ¿sí? Ahora, si los estresores son relativos al contenido de la tarea, ¿sí? Es una tarea muy monótona, aburrida o que tiene mucha demanda, y nosotros podemos detectar y hablar con la organización y decir, bueno, mira, yo siento que estamos viendo que este trabajador ya se accidentó 2 veces, ¿sí? No llegó a ser un accidente de trabajo, fue incidente, ¿sí? Ustedes saben la diferencia entre incidente y accidente, ¿sí? El incidente es cuando no hay lesión, digamos, cuando sufre un tropiezo, ¿sí? No llega a haber una lesión, un esguince, un golpe, nada, entonces no se denuncia. Pero de cada tantos incidentes, ¿sí? Si ese incidente se sigue repitiendo, quiere decir que en algún momento va a pasar un accidente. Entonces, en este caso sería igual, nosotros tendríamos que ver si ese trabajador vemos que está muy cansado,
que está demotivado, ¿sí? Que hay indicadores de que está sufriendo un estrés, tenemos que trabajar como preventivos y tomar medidas correctivas. La rotación de tareas, capacitarlo en, por ejemplo, en estrés, qué es el estrés, crear charlas motivadoras, ir buscándole la vuelta de acuerdo al estresor que nosotros estamos viendo, ¿sí? Si el estresor es relativo a la organización, ¿sí? Por ejemplo, hay una jornada de trabajo que nosotros estamos viendo que es muy extensa, eh, tratar de ver de cómo solucionarlo con la empresa, con la institución. O por ejemplo, vemos que no hay promoción, no hay desarrollo, no hay capacitaciones de crecimiento. Tratar de hablarlo con la parte de recursos humanos para que se trate de solucionar eso, ¿sí? O por ejemplo, a veces cuestiones como de la organización, no hay permisos de salida para ir a buscar a tu hijo a la escuela, ¿sí? Son muy estrictos o muy severos en determinadas cuestiones, ¿sí? Eso terminan siendo estresores relativos de la organización que terminan afectando a los trabajadores, ¿sí? Este típico de que me piden un montón, me exigen un montón, pero nunca me dan nada. Esas cuestiones nosotros las tenemos que detectar y empezar a trabajar. ¿Bien? Por eso es importante, por eso se menciona en esta unidad lo que es carga física y carga mental. ¿Sí? Sí, Isabel, te escucho. Isabel, bueno, ¿alguien tiene alguna consulta? El micrófono muteado. Ah, Isabel tiene el micrófono muteado. Ah, Isabel, hola, profe. Ahora, sí. ahora sí. Con respecto a la carga mental, un trabajador que esté estresado en el ambiente de trabajo, ¿cómo se da cuenta que está estresado? ¿Se tiene que examinar o, o hay un personal que lo daría a controlarse en su situación de estrés? Porque, no sé, eso por lo que pienso yo que un trabajador que esté trabajando en un área de trabajo y dice, bueno, estoy cansado porque todo el día hago la misma rutina, el mismo trabajo, me voy a tomar un paracetamol, por Sí. ejemplo. Nosotros tenemos que observar a ese trabajador, ¿sí? Eh, ver, a ver, era lo que yo te explicaba hoy, ¿sí? Y vemos que ese trabajador, ¿sí? Eh, lo vemos cansado, desmotivado, ¿sí? Que comete errores. Esas cuestiones son las que a nosotros nos dan indicio de que el trabajador no está bien, no está cómodo, ¿sí? Eh, y después esto de que hablamos al principio, estas dolencias psicosomáticas, ¿sí? Que empieza a tener el trabajador. Vemos que empieza a tener problemas de presión, problemas empiezan a generarse problemas empieza a ausentarse porque está, a ver, tiene que hacerse estudios, tiene la presión alta, empiezan a fumar mucho, ¿sí? Todas estas cuestiones exigen una atención para ver, son indicadores de que algo está pasando, ¿sí? Sí, ¿quién? Entonces, en el cuerpo también Gabriela, por ahí hay gente que comienza a brotarse o que le salen manchas o no pueden dormir. Hay muchos factores exacto. que pueden ser a causa del estrés. Empiezan a perder pelo, empiezan ¿Sí? a O tener peso. peso, empiezan a estar más delgados, ¿sí? Sí, recuerden que nosotros no, o sea, lo lindo del técnico en civil higiene es que tiene que saber de todo un poco. Tenemos que saber de ingeniería, de medicina, de organización de trabajo, de la empresa. Pero recuerden que nuestra tarea es prevenir, ¿sí? Siempre tenemos que nosotros tratar de adelantarnos y, y, antes,
adelantarnos al accidente, digamos, a la situación, ¿sí? A cambiar eso antes de que pase algo grave, a cuidar la salud del trabajador, como decía al principio, tanto física como mental. Si nosotros vemos que un trabajador teniendo una carga física, ¿sí? Porque hay una fatiga muscular, porque te está agotado, y eso nosotros tenemos que empezar a actuar ahí. Si vemos que un trabajador está teniendo, está empezando a tener síntomas de estrés, tenemos que ver de dónde deriva, cuáles son los estresores que están provocando ese estrés en el trabajador, ¿sí? Profe, por ahí también la carga mental es extralaboral, ¿o no? Porque por ahí el trabajador puede que tenga muchas pasiones, otra responsabilidad fuera de lo que es ámbito laboral, ya sea la familia, personal, lo que sea, y eso sí se transporta al trabajo y lo ve afectado, pero quizás viene de otro. Sí, sí, sí. Es, es, yo creo que eso es así, digamos, es lo que pasa realmente, porque después yo te puedo decir la teoría que el día dice esto, cuando vos vas a la práctica, sí, ese trabajador tiene un montón de problemas en la casa. Y a veces los trasladan, te dicen, no, los problemas de la casa, déjalo en la casa, o los problemas del trabajo, no los traigas a la casa. A veces se hace difícil no poder trasladar eso, ¿sí? O es muy difícil separar. Hay gente que se lleva trabajo a la casa y sigue en la casa, no sabe cortar. Entonces, toda esa sobrecarga de demanda termina en problemas como el estrés o ansiedad, ¿sí? Lo que le decía al principio. Hay muchos factores psicológicos. Nosotros nos centramos en el estrés. ¿Por qué? Porque está en el material y vamos a trabajar sobre eso. Pero hay más. Está el síndrome de burnout, ¿lo conocen? Sí. El síndrome del profesional, en este caso, el síndrome del profesional quemado, digamos, cuando hay un profesional que es muy bueno, ¿sí? Pero no se lo aprovecha, no se le da el lugar que corresponde, se lo termina desgastando con reuniones inútiles, con promesas que no se cumplen. Entonces, ¿qué pasa? El trabajador se termina quemando, como se dicen, y se termina yendo a otro lugar. Y se pierden potencial importante, ¿sí? Bueno, clase, no sé si tienen alguna pregunta más. Yo realmente soy muy, por ahí, les pido disculpas, no soy muy claro a veces con estos temas porque no me cuestan un poco. La verdad que no, la psicología es algo que es muy compleja, muy amplio y por ahí me cuesta explicarla. Espero que hayan entendido, sí, espero poder haberlos ayudado, sí. Cualquier consulta que tengan, ya saben, me preguntan en el chat. De todas maneras, está todo en el material, sí. Por favor, léanlo, ¿sí? El práctico que voy a dejar ahora es sobre el material, ¿sí? Respondan sobre el material. ¿eh? Eh, Profe, igual sabes que nosotros en primer año y, tuvimos psicología laboral y vimos estos temas. bueno, buenísimo, buenísimo entonces. Son muy importantes porque actualmente están muy presentes, lamentablemente, están muy presentes en todas las organizaciones, ¿sí? Entonces es muy importante que los podamos comprender o trabajar y entenderlo, por lo menos lo más, saber cuáles son nuestras herramientas, dónde tenemos que ir, ¿sí? O qué es lo que tenemos que buscar. Después, como siempre le digo, no podemos saber todo, pero sí tenemos que saber hacia dónde apuntamos, dónde buscar y a quién consultar, ¿sí? Si nosotros si vemos que un trabajador está presentando indicios de estrés, lo que no sabemos, vamos por el lado de la medicina, vamos por algún médico, tratar de orientarnos por ese lado para poder ayudarlo, ¿sí? Y profe, Bueno, clase, vamos a Bueno, dejar acá. ¿Dieron todos el presente? Sí, sí, profe. profe. Profe, Sí, Bueno, profe.
Bueno, me alegro entonces. Bueno, que terminen bien lo que queda de la semana, que es mañana nada más. El viernes tenemos feriado, por suerte. Ay, qué bien. Correcto. Qué lindo, sí. Por Tenemos fin, Hace clase. rato, por fin. rato que no teníamos un feriado. Igual sabemos tener clases, profe, feriados. No sé si. No ¿Suelen tener tenemos clases? clase. No, no tenemos. No. Pero han tenido, digamos, hay profesores que les han dado algún feriado. No, en los Ay, paros. no. Sí, en feriado hemos tenido clases. Hemos tenido parciales también, profe. Ah, Parciales, finales. mirá. Bueno. Gracias. Bueno, clase. Profe, Ya está, profe. Buen fin de. Buen fin de, hasta luego. ¿Cómo se sentía con todo eso? Como Chao, que, profe. sí, porque no. Chao, hasta luego. Profe,